Con el destino bíblico de Irán, la verdad sobre Irán, escrita en la Biblia, detén todo. Lo que estás a punto de descubrir te dejará boquiabierto. Mientras ves este video, Irán está moviendo secretamente sus piezas en el tablero del apocalipsis. Misiles balísticos apuntando a Israel, programa nuclear avanzando en las sombras, alianzas con Rusia fortaleciéndose cada día. Pero aquí está la impactancia que nadie esperaba. La Biblia ya predijo todo esto. Cada movimiento de Irán, cada amenaza, cada alianza secreta. Y lo más aterrador, el nombre de Irán aparece literalmente en las profecías del fin de los tiempos. ¿Sabes qué es aún más loco? Irán no es solo un enemigo profético. Una vez fue el instrumento de Dios para salvar a Israel. Así es. El mismo Irán que hoy amenaza con destruir a Israel, una vez fue elegido por Dios para liberar a su pueblo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede una nación pasar de salvadora a destructora? Y lo más importante, ¿qué significa esto para los próximos días? Agárrate fuerte porque en los próximos minutos descubrirás el nombre secreto de Irán, oculto en la Biblia durante 3000 años. La escalofriante profecía que revela el ataque final de Irán contra Israel. El día exacto en que Irán será destruido por fuego del cielo. Y la revelación más impactante. ¿Por qué Dios aún tiene un plan de redención para Irán? Si tienes el valor de saber la verdad, quédate hasta el final. Pero advertencia, después de ver este video, nunca volverás a ver las noticias. De la misma manera, comenta ahora, quiero saber si tienes el valor de descubrir lo que viene. Mira lo que está sucediendo. Ahora mismo, Irán acaba de anunciar que ha enriquecido uranio al 84%, a solo un 6% de tener una bomba nuclear. Para que se hagan una idea de la gravedad de esto, el uranio enriquecido al 90% se considera de grado militar. Estamos hablando de meses, quizás semanas, para que Irán tenga plena capacidad nuclear. Sus milicias subsidiarias rodean a Israel por todos lados. Hezbolá en el norte con 150.000 misiles. Hamas en Gaza con túneles subterráneos. Hutíes en el sur atacando barcos en el Mar Rojo. Milicias chiitas en Irak y Siria. Y ayer, literalmente ayer, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Jamenei, declaró: el régimen sionista será borrado del mapa. Esto no es retórica vacía. Tienen un plan, tienen armas, tienen aliados. Pero esto es lo que les dejará boquiabiertos. Nada de esto es nuevo para Dios. Hace 2600 años, el profeta Ezequiel escribió palabra por palabra lo que Irán haría en los últimos días. Incluso describió la coalición exacta de naciones que unirían fuerzas con Irán. Y adivina qué, todas ya están en movimiento. ¿Rusia? Listo. ¿Vendiendo sistemas de defensa S-400 a Irán? ¿Turquía? Listo. ¿Cada vez más hostil a Israel? ¿Sudán? Listo. ¿Restablecimiento de relaciones diplomáticas con Irán? ¿Libia? Listo. ¿Grupos respaldados por Irán que operan allí? Es como si estuviéramos viendo un guión profético desplegarse ante nuestros ojos. Pero antes de que Irán se convirtiera en el enemigo máximo de Israel, jugó un papel que te impactará. Irán, así es, Irán, fue el único imperio pagano al que Dios llamó mi ungido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue el futuro destructor el pasado salvador? La respuesta está oculta en su antiguo nombre, Persia. Y aquí es donde comienza nuestro viaje. Porque para comprender el futuro de Irán, necesitamos remontarnos al principio. Y el comienzo está en el libro de Génesis, en el capítulo que revela el origen de todas las naciones de la tierra. Prepara tu corazón, porque lo que voy a mostrarte ahora ha estado oculto durante milenios en las Escrituras. Génesis capítulo 10, el capítulo más ignorado de la Biblia, pero también el más profético. ¿Por qué? Porque es el árbol genealógico de la humanidad, el ADN espiritual de cada nación. Después del diluvio, cuando la humanidad comenzó de nuevo, Dios hizo algo extraordinario. Reveló de dónde vendrían todas las naciones de la tierra. Y mira la sorpresa, Irán está allí. La Biblia dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y les nacieron hijos después del diluvio. Y luego viene el Apocalipsis. Aparecen dos nombres fundamentales para comprender
Irán. Elam y Madai. Elam, hijo de Sem, sus descendientes ocuparon el suroeste del actual Irán, exactamente donde se encuentra Sushan, la antigua capital. Hoy en día, esta región incluye la provincia de Juzestán, donde se encuentran las mayores reservas de petróleo de Irán. Madai, hijo de Jafet y sus descendientes, los Meds, dominaron el norte de Irán. Los montes Sagros, la región de Hamadán, toda la meseta iraní. Eran guerreros feroces, criadores de caballos, maestros del arco y la flecha. Pero aquí está la primera señal profética. En Génesis 14, tiene lugar la primera guerra mundial de la Biblia. 5 reyes contra 4 reyes. Y adivina quién lideraba la coalición invasora. Kedorlaomer, rey de Elam. Piénsalo. La primera guerra internacional registrada en la Biblia a Irán como protagonista. ¿Coincidencia? No hay coincidencia en la palabra de Dios. Kedorlaomer y sus aliados invadieron Canaán, destruyeron ciudades enteras, masacraron a los gigantes refaítas, susitas y emitas. Eran imparables. Dominaron la región durante 12 años, cobrando fuertes tributos. En el año 13, las ciudades de Sodoma y Gomorra se rebelaron. Kedorlaomer regresó con furia. Saqueó Sodoma y Gomorra, tomó todos los bienes, toda la comida, y capturó a Lot, el sobrino de Abraham. Pero lo que sucedió después es sobrenatural. Abraham recibió la noticia. Su sobrino fue capturado. Y entonces el patriarca hizo algo impensable. Con solo 318 hombres nacidos en su casa, persiguió a un ejército de 4 reyes. La persecución llegó hasta Dan, en el extremo norte. Abraham dividió a sus hombres, atacó de noche, y sucedió lo imposible. El ejército de Elam fue destruido. Kedorlaomer fue asesinado. Todos los cautivos fueron liberados. Todos los bienes fueron recuperados. Primera lección profética. Desde el principio, Dios demostró que ningún poder del este puede prevalecer contra quienes andan en pacto con Él. Pero la historia apenas comenzaba. Pasaron siglos. Elam y Madai crecieron. Se hicieron fuertes, construyeron ciudades, desarrollaron culturas. Y entonces, en el tiempo perfecto de Dios, sucedió algo extraordinario. Comenta Elam, si esta revelación te impactó. Alrededor del año 740 a.C., el profeta Isaías estaba en Jerusalén. El reino del norte ya había caído. Judá estaba amenazada. Y fue en este contexto que Dios reveló algo imposible de creer. En Isaías capítulo 44, versículo 28, Dios declara: ¿Qué digo de Ciro? Es mi pastor y hará todo lo que yo quiero. Y luego en el capítulo 45, versículo 1. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro: por favor, deténganse a procesar. Esto, Dios llamó a un rey pagano y persa el ungido. En hebreo, Mashiach, la misma palabra que se usa para el Mesías. Pero hay un detalle que los dejará atónitos. Cuando Isaías escribió esto, Ciro aún no había nacido. La profecía fue dada 150 años antes de que Ciro apareciera. Dios no solo previó el futuro, sino que también designó al libertador antes de que existiera. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan imposible de creer. Israel fue destruido, Jerusalén en ruinas, el templo quemado hasta los cimientos, el pueblo esclavizado en Babilonia durante 70 años. Parecía el fin. Parecía que las promesas de Dios habían fracasado. Pero Dios dijo: usaré a Persia para liberar a mi pueblo. Un rey llamado Ciro será mi instrumento. Y entonces empezó a suceder. Alrededor del año 550 de Cristo, un joven príncipe persa llamado Ciro II comenzó su ascenso. Primero, unificó a las tribus persas. Luego hizo algo impensable. Desafió a su propio abuelo, Astiages, rey de los medos. La batalla parecía imposible. Los medos eran más numerosos, más experimentados. Pero en medio de la batalla, el ejército medo desertó al lado de Ciro. En un solo día, Ciro pasó de ser un príncipe rebelde a rey del imperio medo-persa. Pero ¿cómo podría eso derrotar a Babilonia? Babilonia era invencible. Sus murallas eran tan gruesas que 6 carros podían correr uno al lado del otro. Sus puertas eran de bronce macizo y pesaban toneladas.
había almacenado alimentos para 20 años de asedio. El río Éufrates corría dentro de la ciudad, asegurando agua inagotable. Su ejército era el terror de las naciones, pero Dios lo tenía todo planeado y le reveló cada detalle al profeta Daniel, quien estaba dentro de Babilonia. Agárrense bien porque lo que sucedió después es escalofriante. Daniel, un joven esclavo en Babilonia, se había convertido en uno de los principales consejeros del reino. Había interpretado sueños, sobrevivido al foso de los leones y visto a sus amigos salir vivos de un horno de fuego. Pero esa fatídica noche, Daniel recibió una visión que lo cambiaría todo. Años antes, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño aterrador. Una estatua colosal se alzaba ante él, cabeza de oro puro, brillante como el sol, pecho y brazos de plata pulida, reflejando la luz, vientre y muslos de bronce, fuertes y resistentes, piernas de hierro, indestructibles, pies de hierro mezclado con barro, débiles y divididos. El rey despertó presa del pánico. Llamó a todos los sabios de Babilonia, pero les hizo una exigencia imposible. Cuéntenme el sueño y la interpretación. Si no pueden, morirán. Los sabios suplicaron: «Oh rey, cuéntanos el sueño y te daremos la interpretación». «No. Si de verdad eres sabio, dime lo que soñé. Oh, prepárate para morir». Se firmó el decreto de muerte. Los soldados comenzaron a arrestar a los sabios. Daniel y sus amigos estaban en la lista, pero Daniel pidió una audiencia con el rey, y ante el monarca más poderoso de la tierra, declaró: «Hay un Dios en el cielo que revela misterios. Él le ha mostrado al rey lo que sucederá en los últimos días». Y entonces Daniel describió el sueño. Perfectamente, cada detalle, cada color, cada metal. Nabucodonosor cayó de rodillas. «Verdaderamente tu Dios es Dios de dioses». Pero entonces llegó la interpretación que cambiaría la historia. «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Dios te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Pero después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo, el pecho y los brazos de plata. 2 brazos, 2 naciones, Medium y Persia. Un brazo más fuerte que el otro. Persia dominaría Medium. Y entonces sucedió exactamente como se profetizó. Ciro el Grande, tras unificar a los medos y los persas, conquistó Lidia, el reino más rico de la época. El rey Creso, famoso por su riqueza, fue derrotado. Asia Menor, toda la actual Turquía bajo su dominio. Mesopotamia, la cuna de la civilización conquistada. Y entonces fijó sus ojos en Babilonia. Pero vean cómo obra Dios. Era octubre del año 539 a.C. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, estaba completamente a salvo. Ciro llevaba meses fuera de las murallas, pero la ciudad era impugnable. Así que Belsasar decidió organizar una fiesta para mostrar su desprecio. Invitó a 1000 nobles. El vino corría como el agua. La música resonaba por los pasillos. Y entonces, en el clímax de la fiesta, Belsasar dio la orden más blasfema posible: «Saquen los vasos sagrados del templo de Jerusalén». Esos vasos de oro y plata que Nabucodonosor había robado, consagrados al Dios de Israel, santos, apartados. Belsasar y sus nobles bebieron vino de ellos, brindaron por los dioses de Babilonia, alabaron a los ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Era el último final. El cielo ya no podía callar. De repente, en medio de la fiesta, de la nada, apareció una mano sobrenatural, flotando en el aire. Ningún cuerpo, solo la mano. Y empezó a escribir en la pared, justo delante del candelabro para que todos la vieran: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rey palideció. Le temblaban las rodillas. Gritó: «Llamen a los reyes magos. Quien lea esto y me dé la interpretación será el tercero en el reino». Todos los reyes magos vinieron. Nadie podía leerlo. Nadie podía interpretarlo. La reina madre entró. «Hay un hombre en tu reino que tiene el espíritu de los dioses santos. Daniel le reveló misterios a tu abuelo». Trajeron a Daniel.
ya anciano, con más de 80 años, pero aún con el mismo fuego de Dios. Belsasar ofreció: si puedes leerla e interpretarla, serás el tercero en el reino. Daniel respondió: quédate con tus dones, pero yo leeré las escrituras. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medios y persas. Belsasar seguía intentando cumplir su palabra. Vistió a Daniel de púrpura y le puso una cadena de oro alrededor del cuello. Pero era demasiado tarde. Esa misma noche, mientras la profecía aún resonaba en el salón, algo imposible estaba sucediendo afuera. Ciro había ideado un plan brillante. Sus ingenieros desviaron el curso del río Éufrates, cavaron canales, redireccionaron las aguas. El nivel del río que corría bajo las murallas de Babilonia cayó. Bajó tanto que los soldados podían cruzar el lecho. Pero aún quedaban las puertas, enormes puertas de bronce que descendían hasta el fondo del río. Pero esa noche, esa misma noche, las puertas estaban abiertas. Los historiadores no pueden explicarlo. ¿Por qué estaban abiertas? ¿Negligencia? ¿Traición? Pero nosotros lo sabemos. Fue la mano de Dios. El mismo Dios que escribió en la pared abrió las puertas. Los soldados persas marcharon por el lecho del río, subieron a la ciudad. Los guardias borrachos de la fiesta fueron tomados por sorpresa. Babilonia, la invencible, cayó sin batalla. Belsasar fue asesinado esa misma noche, tal como se profetizó. Y entonces, al día siguiente, Ciro el Grande entró en la ciudad como el libertador. Y lo primero que hizo fue proclamar el decreto más extraordinario de la historia antigua. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado que le edifique una casa en Jerusalén. ¿Quién hay entre ustedes de su pueblo? Que su Dios esté con él y que suba a Jerusalén. Esto es una locura. Un rey pagano reconociendo al Dios de Israel como el Dios del cielo, ordenando la reconstrucción del templo, financiado todo. Escriba Ciro si le impresiona el poder de Dios. Pero Ciro no se detuvo ahí. Hizo algo aún más extraordinario. Ordenó la devolución de todos los utensilios sagrados. Había 5,400 piezas de oro y plata, tazones, cálices, platos, todo lo que Nabucodonosor había robado. Y lo que es más, emitió una carta oficial autorizando la reconstrucción. La casa será construida en el lugar donde se ofrecen sacrificios. Su altura será de 60 codos, su anchura de 60 codos, con 3 filas de grandes piedras y una de madera nueva, y que los gastos se hagan de la casa del rey, el imperio persa, pagando por la reconstrucción del templo del Dios de Israel, y cualquiera que intentara detener la obra sería ejecutado. Su casa se convertiría en un muketz. Piénsalo, el imperio más grande del mundo protegiendo y financiando al pueblo de Dios. ¿Pero por qué hizo esto Ciro? La respuesta es aún más sobrenatural. El historiador judío Flavio Josefo registra que cuando a Ciro se le mostró la profecía de Isaías, escrita 150 años antes con su nombre en ella, quedó tan impactado que decidió cumplir todo lo que estaba escrito. Imagina la escena. Un rey pagano, conquistador del mundo, leyendo sobre sí mismo en una profecía escrita antes de nacer. Yo soy el Señor, que dice de Ciro: Él es mi pastor, y Él realizará todo lo que yo quiero, diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Ciro tembloró. Reconoció que había un Dios sobre él, y decidió ser un instrumento en las manos de ese Dios. Unos 50,000 judíos regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Comenzaron a reconstruir. Pusieron los cimientos. Pero surgió oposición. Los enemigos escribieron cartas. Lograron detener la obra. Pero Dios no había terminado. Levantó a los profetas Ageo y Zacarías. Ellos profetizaron. El pueblo se animó. Reanudaron la construcción. Los enemigos intentaron detenerla de nuevo. Pero entonces descubrieron el decreto de Ciro en los archivos. Darío, el nuevo rey persa, no solo confirmó el decreto, sino que añadió: cualquiera que cambie este decreto, que le saquen una viga de su casa y lo cuelguen en ella, y que su casa sea convertida en cazoleta.
el Dios que hizo que su nombre morara allí, derrote a todos los reyes y pueblos que extienden su mano para cambiar esto. El templo fue completado. Se celebró la Pascua. La gloria regresó a Israel. Todo por Persia, todo por el antiguo Irán. Pero Dios no había terminado de revelar el destino de Persia. Las visiones proféticas continuaron. Daniel recibió otra visión, aún más detallada y aterradora. Era el primer año de Belsasar. Daniel estaba en su habitación. De repente, fue llevado en una visión. Vio el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Las olas chocaron entre sí. Fue un caos total. Y entonces, de en medio de las aguas, comenzaron a emerger 4 bestias monstruosas. La primera, un león con alas de águila. Le arrancaron las alas, fue levantado de la tierra, se puso de pie como un hombre, se le dio un corazón humano. La segunda, un oso, levantado de un lado, 3 costillas entre los dientes. Una voz gritó: «Levántate, devora mucha carne». El tercero, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, se le dio dominio. El cuarto, terrible y terrible, dientes de hierro, devoró y desgarró, pisoteó al resto. 10. Cuernos. Daniel estaba perturbado. Se acercó a uno de los que estaban observando y le preguntó la verdad. La respuesta llegó: el león, Babilonia; las alas rasgadas, la humillación de Nabucodonosor; el oso, Medo-Persia, levantado. De un lado, Persia más fuerte que Media; el leopardo, Sas-Grecia; 4 alas, velocidad; 4 cabezas, división después de Alejandro; la cuarta bestia, Roma y el reino del anticristo. Pero centrémonos en el oso, Medo-Persia. 3 costillas en la boca. ¿Qué significan? Primera costilla, Lidia. Creso, el rey más rico del mundo antiguo, consultó al oráculo de Delfos: si atacas a los persas, destruirás un gran imperio. Atacó, un gran imperio fue destruido, el suyo. Ciro conquistó toda Asia Menor. Segunda costilla, Babilonia. Hemos visto cómo cayó. La ciudad más grande del mundo, el imperio más poderoso, cayó en una sola noche. Tercera costilla, Egipto. Cambises II, hijo de Ciro, marchó con el ejército persa a través del desierto del Sinaí. Se enfrentó al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. Los persas usaron una estrategia brillante. Sabiendo que los egipcios consideraban sagrados a los gatos, los colocaron al frente del ejército. Los egipcios no atacaron, por miedo a matar a los animales sagrados. Egipto cayó. La tercera costilla fue devorada. Devora mucha carne. Y así fue. El imperio persa se convirtió en el más grande que el mundo haya visto jamás. Del río Indo al mar Mediterráneo, de Nubia a Esitia, 127 provincias. 50 millones de habitantes, 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero la visión más específica y detallada llegó años después. Daniel estaba junto al río Ulai. Era el tercer año de Belsasar. De repente estaba en el espíritu. Un carnero apareció ante él junto al río. Tenía 2 cuernos. Ambos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto llegó último. El carnero embistió hacia el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia podía hacerle frente. Nadie podía escapar de su poder. Hizo lo que quiso y lo enormeció. Entonces Daniel vio algo extraordinario. Del oeste salió una cabra. Pero esta cabra fue diferente. Llegó tan rápido que ni siquiera tocó el suelo. Parecía volar. Y tenía un cuerno notable entre los ojos. El macho cabrío se lanzó con furia contra el carnero. Daniel vio la ira en sus ojos. El impacto fue violento. El macho cabrío rompió los 2 cuernos del carnero. El carnero no tuvo fuerzas para resistir. Fue arrojado al suelo, pisoteado, y no hubo nadie que lo salvara. El macho cabrío se volvió extremadamente grande, pero estando en su punto máximo de fuerza, el gran cuerno se rompió, y en su lugar surgieron 4 cuernos notables. Daniel no entendía. Era demasiado complejo, demasiado simbólico. Pero entonces apareció Gabriel, el arcángel, y lo explicó todo. El carnero con 2 cuernos, reyes de Medium y Persia. El macho cabrío peludo, rey de Grecia. El gran cuerno,
el primer rey, Alejandro Magno. Los 4 cuernos, cuenta 4 reinos que surgirán de su nación. Y eso es exactamente lo que sucedió. Alejandro Magno, con tan solo 20 años, comenzó su campaña. En tan solo 13 años conquistó todo el imperio persa. Batalla de Gránico, victoria. Batalla de Isos, victoria. Batalla de Gaugamela, victoria final. El imperio persa, que tardó siglos en construirse, fue destruido en poco más de una década. Alejandro murió a los 33 años. Su imperio se dividió entre sus 4 generales: Casandro, Macedonia y Grecia; Lisímaco, Tracia y Asia Menor; Seleuco, Siria y Oriente; Ptolomeo, Egipto, exactamente como se profetizó: 4 cuernos, 4 reinos. Pero la historia de Persia en la Biblia estaba lejos de terminar. Durante el apogeo del imperio persa, cuando parecía que nada podía amenazarlo, Dios preparó uno de los milagros más asombrosos de toda la Escritura. Y todo empezó con una negativa. Ahora viene la parte que te hará gritar de emoción. Era el tercer año del reinado de Asuero, Jerjespino, alrededor del 483 a.C. El imperio persa estaba en su apogeo. Asuero reinaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Para mostrar su gloria y riqueza, el rey decidió celebrar el banquete más grande de la historia. Primero, un banquete de 180 días para todos los príncipes y nobles del imperio, 6 meses de festejo, mostrando las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su majestad. Luego, un festín final de 7 días para todo el pueblo de Susa, desde el más grande hasta el más pequeño. El jardín del palacio se transformó. Cortinas blancas, verdes y azules unidas con cordones de lino fino y púrpura. Anillos de plata, columnas de mármol, camas de oro y plata, suelos de pórfido, mármol, nácar y piedras preciosas. El vino fluía en abundancia, servido en vasos de oro, cada uno diferente del otro. No había límite en la cantidad de bebida. Cada uno bebía cuanto quería. Al 7º día, cuando el corazón del rey estaba feliz por el vino, tuvo una idea fatal. Llamó a los 7 eunucos que servían antes que él. Traigan a la reina Vasti con la corona real. Quiero exhibir su belleza ante el pueblo y los príncipes. Pero Vasti se negó. La negativa de una reina a la orden del rey ante todo el imperio. Asuero estaba furioso. Su rostro ardía de ira. Consultó a los sabios que conocían las leyes. Memucán habló: Vasti no solo ha pecado contra el rey, sino contra todos los príncipes y todo el pueblo. Cuando las mujeres se enteren, despreciarán a sus maridos. Habrá desprecio e ira en todo el reino. La sentencia fue decretada. Vasti fue desterrada. Jamás volvería a presentarse ante el rey. Su puesto sería entregado a otra. Tras la ira, Asuero se acordó de Vasti, pero el decreto era irrevocable. Sus sirvientes sugirieron que se busquen vírgenes hermosas para el rey, en todas las provincias, que se reúnan en Susa, que se sometan a tratamientos de belleza. La que más agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Y así comenzó el mayor concurso de belleza de la historia. Oficiales en todas las provincias, miles de candidatas, todas las más hermosas del imperio. En Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. Estaba criando a su prima huérfana, Hadasa. Pero nadie la conocía por ese nombre hebreo. Usaba el nombre persa, Ester, que significa estrella. Ester era hermosa de apariencia y hermosa a la vista. Cuando se publicó el decreto, también la llevaron al palacio. Hegai, el eunuco a cargo de las mujeres, vio algo especial en Ester. Encontró gran favor ante él. Inmediatamente él le dio los mejores tratamientos de belleza. Nombró a 7 jóvenes especiales para servirla. La trasladó al mejor lugar de la casa de las mujeres. Pero Ester guardó un secreto. Mardoqueo había ordenado: no reveles que eres judía. Y Ester obedeció. El proceso de preparación duró 12 meses. 6 meses con aceite de mirra. 6 meses con especias y perfumes. Cada joven tuvo una noche con el rey. Luego fue a la segunda casa de las mujeres. Solo regresaría si el rey nominalmente la quería. Era el turno de Ester. No pidió nada más que lo que Hegai aconsejó.
y ella obtuvo gracia a los ojos de todos los que la vieron. Cuando Ester entró en la presencia del rey, algo sobrenatural sucedió. El rey amó a Ester más que a todas las mujeres. Ella obtuvo gracia y benevolencia a sus ojos más que todas las vírgenes. Asuero colocó la corona real en su cabeza. La hizo reina en lugar de Vasti. El rey hizo un gran banquete, el banquete de Ester. Él concedió alivio a las provincias, dio regalos con generosidad real, pero Ester continuó guardando su secreto. Nadie sabía que la nueva reina de Persia era judía. Y fue entonces cuando Dios comenzó a mover las piezas en el tablero. Mardoqueo descubrió una conspiración. 2 eunucos, Bigtán y Teres, guardias de la puerta, planeaban asesinar al rey. Mardoqueo se lo dijo a Ester. Ester se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Investigaron. Era cierto. Los conspiradores fueron ahorcados. Todo quedó registrado en las crónicas del rey. Este detalle será crucial más adelante. Después de eso, el rey exaltó a Amán el agageo. Lo nombró segundo al mando. Todos los siervos se arrodillaron ante Amán. Todos menos Mardoqueo. Él no se inclinaba, no se postraba. Los siervos preguntaban a diario, ¿por qué quebrantan el mandamiento del rey? Mardoqueo reveló, soy judío, solo me inclino ante Dios. Cuando Amán se enteró, se llenó de furia, pero detestaba matar solo a Mardoqueo. Buscaba destruir a todos los judíos del imperio. En el primer mes, el mes de Nisán, echaron suertes ante Amán para determinar el día y el mes. La suerte cayó en el 12º mes, el mes de Adar. Amán fue al rey. Hay un pueblo disperso y dividido entre los pueblos. Sus leyes son diferentes. No siguen las leyes del rey. No le corresponde al rey tolerarlos. Si le place al rey, que se decrete su destrucción. Pesaré 10,000 talentos de plata para los tesoros del rey. El rey se quitó el anillo y se lo dio a Amán. La plata será tuya, y el pueblo también. Haz con ellos lo que mejor te parezca. El decreto estaba escrito, sellado con el anillo del rey, enviado por correos a todas las provincias. Destruyan, mataran y aniquilen a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del 12º mes, y que saquen sus bienes. El decreto se publicó en Susa. El rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad estaba confundida. Al enterarse Mardoqueo, se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza, salió a la ciudad llorando, con un gran y amargo clamor. En todas las provincias donde llegó el decreto, hubo un gran luto entre los judíos. Ayunos, llantos y lamentaciones. Las doncellas de Ester vinieron a contar la historia. La reina estaba muy angustiada. Envió ropa a Mardoqueo, pero él no la aceptó. Ester envió a Hatac, uno de los eunucos, a averiguar qué estaba sucediendo. Mardoqueo se lo contó todo. Le dio una copia del decreto y le ordenó, ve al rey, suplica por tu pueblo. Ester le dijo que respondiera, todos saben que quien entre en el patio interior sin ser llamado, hay una sola ley, morirá. A menos que el rey extienda el cetro de oro, y yo no he sido llamada en 30 días. Mardoqueo respondió con palabras que resuenan a través de los siglos. No pienses que escaparás porque estás en el palacio. Si callas ahora, la ayuda y la liberación llegarán a los judíos de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y luego la frase más contundente, ¿quién sabe si para esta hora has venido al reino? Ester tomó su decisión. Envió esta respuesta, vayan, reúnan a todos los judíos en Susa, ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche, yo y mis doncellas también ayunaremos. Y luego la declaración,